Qué inmenso privilegio nos concede el Señor al permitirnos estar en contacto por este medio en este hermoso día sábado. Esta es su servidora, Tatiana Ruiz de Manrique, coordinadora del Ministerio de las Posibilidades de la Unión Venezolana Oriental. Feliz de poder compartir este sábado tan especial en el que además estamos llevando a cabo en las iglesias de nuestra unión el Día de Concienciación del Ministerio de las Posibilidades. ¿Por qué? Porque es importante que como iglesia reconozcamos seriamente nuestra responsabilidad y compromiso con la realidad social y espiritual de la inclusión. Todos los hijos de Dios, todos los que han recibido al Señor en su corazón han sido dotados de dones y talentos para su servicio. El hecho de que muchos de estos discípulos de Cristo presenten alguna condición de discapacidad o necesidad especial no les hace incapaces para ministrar. En Jesús todos somos dotados y aceptados. Y para que comprendamos en su máxima expresión el tema de la inclusión en cuanto a las necesidades especiales o discapacidad, Dios ha provisto un principio, el cual nos invita a considerar y que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Aquí está la forma en que el Señor nos instruye en la manera de cómo nosotros debemos conducirnos con la sociedad y entre nosotros mismos, para poder establecer una verdadera convivencia. No importa qué religión profesemos ni en qué lugar nos encontremos, todos deberíamos poner este principio verdaderamente en alto. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aunque suene trillado, a veces es importante recordarlo. Todos somos iguales. Es importante dejar este pensamiento plasmado en nuestras mentes. Son las personas las que marcamos las diferencias. Los prejuicios, los temores, la ignorancia, las falsas creencias. Todos tenemos la misma condición delante de nuestro Dios. Por eso tenemos este principio. Tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Que haya empatía, porque todos los seres humanos somos diferentes, hay matices. Hay formas, hay colores, hay condiciones, pero todos somos personas, todos somos creación de Dios. Por eso la empatía debe llevarnos a pensar siempre cómo vamos a conducirnos con los demás, cómo vamos a tratar a las demás personas. Se preguntarán por qué. ¿Y saben qué? Cada quien vive una experiencia diferente, porque cada quien está viviendo una condición diferente. Y lo más interesante de todo esto es que uno nunca sabe en qué momento nos toca vivir una experiencia tal. Entonces cabría la pregunta: si yo estuviese en esa misma condición, ¿cómo me gustaría que me trataran? Si fuese yo quien tuviese una condición particular o especial, ¿cómo me gustaría ser tratado? Este principio, reflejado en Mateo 7:12, es el principio del cielo y debe ser tomado en cuenta por cada uno de nosotros. Como sociedad a nivel mundial hemos estigmatizado a las personas por etiquetas y nos hemos hecho una diferencia entre nosotros, unos con otros. Pero delante de Dios todos somos iguales. Lo correcto es que nosotros todos nos respetemos y nos tratemos bajo este principio para evitar la marginalidad, que se rechacen las personas, que se excluyan a las personas por su condición, por su forma de ser. Las minorías, lamentablemente, siempre van quedando excluidas de la sociedad en que vivimos. Sociedad que, por cierto, hemos construido y donde la iglesia como institución social es una parte importante y clave de ella. Pero le damos gracias a Dios porque poco a poco organizaciones privadas, públicas, gobiernos han tratado de establecer leyes que traten de cuidar y proteger a todas las personas e incluirlas. Sin embargo, es oportuno preguntarnos: ¿de qué sirve establecer leyes o incluso acomodar la infraestructura de manera tal que todos puedan ser incluidos y que puedan gozar de todas las condiciones y beneficios si realmente no podemos adecuar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes? Podemos tener rampa, podemos tener espacios seleccionados e identificados con un logo específico, podemos tener muchas cosas,
Pero si en nuestra mente no nos concienciamos, no nos sensibilizamos, no hacemos un ajuste para el trato a los demás, respetando sus necesidades, entonces nada estaríamos haciendo. Se requieren más que leyes, más que adaptaciones de estructuras o de infraestructuras. Se requiere un cambio en el pensamiento, un cambio en la actitud, un cambio en nuestro corazón. Quiero invitarles a hacer una dinámica. Por favor, busquen lo más rápido que puedan un papel y un lápiz. Búsquenlo mientras estoy hablando para que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Está bien? El ejercicio que quiero que hagan es que dibujen en este momento, sin pensarlo mucho, dibujen una persona. ¿Listo? Vamos, les voy a dar unos segunditos para que dibujen esta persona. Probablemente están dibujando o ya dibujaron, no tiene que ser una obra de arte, seguramente algunos de ustedes lo hicieron como yo lo estoy imaginando. Hicieron un circulito, que es la cabeza, una línea vertical, que es el cuerpo, le colocaron 4 extremidades, 2 superiores y 2 inferiores, ¿cierto? Es muy probable. Es muy probable que algunos hayan hecho eso o quizás alguien le hizo un poquito más, tuvo tiempo y le hizo un poquito más de forma. Ahora vamos a analizar nuestro trabajo. Hicimos esa forma humana porque nosotros pensamos que todo el mundo es así. Tiene 2 brazos, 2 piernas, porque nos hemos acostumbrado a tener una sociedad generalmente para una sola condición. Ahora les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes a alguien que le falte un brazo o una pierna? O incluso le faltan los 2 brazos o las 2 piernas, porque nosotros estamos condicionados a una sola forma de ver el individuo y se nos olvida que hay personas que son diferentes y nosotros creemos que el mejor dibujo sería hacerlo de la forma como lo hicimos. Si un alumno, por ejemplo, se atreve a hacer un dibujo a la maestra y le hace una persona con un solo brazo o con una sola pierna o con los 2 brazos sin las 2 piernas o sin las piernas con los 2 brazos, probablemente su maestra le va a decir que el dibujo está como incompleto o está mal. O si no se lo dice, lo piensa y esto le asustaría mucho. Yo recuerdo estando en preescolar, y recuerdo tanto ese episodio porque realmente me marcó. Mi hermana y yo vivíamos con mi abuelo en Colombia, al cual amamos y fue el que nos mostró el amor de Jesús. Vivíamos con él en una hermosa finca rodeada de animales, naturaleza, en fin, la mejor infancia que alguien puede tener, a mi parecer. Pero mi abuelo muy de madrugada nos montaba en su jeep y nos llevaba a la ciudad de Bucaramanga para que asistiéramos a nuestro preescolar. Y un día la maestra nos entregó una hoja para colorear y en ella había un pollito muy grande, ocupaba toda la hoja tamaño carta. Así que todos empezamos a colorear y cuando finalicé mi coloreado y lo entregué a la maestra, su rostro fue todo un poema. No recuerdo sus palabras realmente, pero sí recuerdo lo que esas palabras me hicieron sentir. Y no fue nada bueno. ¿Y saben por qué? Porque había pintado mi pollito de color negro. Y es que yo había pintado mi pollito negro porque en la finca teníamos pollitos negros y eran hermosos. Pero esa no fue la percepción de la maestra. Saben, hermanos, los prejuicios no son procesos inherentes a la condición humana. Los prejuicios son procesos de formación, producto de un determinado desarrollo social y cultural. En resumen, los prejuicios se aprenden. Y la buena noticia de esto es que si es algo que aprendemos, es algo que podemos desaprender también. Y doy gloria a Dios por eso. Ojalá que sea más temprano que tarde. Ahora volvamos al dibujo del cuerpo humano. Para nosotros lo normal, entre comillas, es así. Pero que una persona no tenga sus extremidades, eso no la hace anormal. Son personas. Aunque presenten baja visión o discapacidad visual, son personas. No ven, ok, pero eso no los hace dejar de ser personas. Que una persona tenga una condición especial, eso no la hace dejar de ser personas. Son personas. Y debemos tratarlos como tal.
El Señor Jesús dijo, debes tratar o hacer con los demás como quieren que hagan contigo. Si fueses tú el que estuviese en esa condición, ¿cómo te gustaría ser tratado? Nuestra cultura, especialmente la venezolana, es jocosa. A todo le saca un chiste, a todo le pone un nombre o un apodo, a veces no por burla, sino incluso por cariño, pero así somos, incluyéndonos. Tal vez algunos de nosotros mismos en alguna ocasión nos hemos burlado de alguna persona en nuestra comunidad o en la escuela porque tenía una condición de parálisis y no caminaba derecho, como el resto de las personas. O a otros le llamábamos bien coloquial el gago, el chingo, y perdónenme la expresión, pero ¿cuántas veces nos hemos burlado de ellos e incluso hemos sacado chistes hacia esas personas? Muchas veces atentando contra su autoestima. Así somos. Y saben, eso no es nuevo. Buscaremos en la Biblia a alguien, la experiencia de una persona con una condición especial, que también lo tomaron de burla, lo querían de chiste. ¿Sabían ustedes eso? En la Biblia hay un personaje así. Pero quiero compartir un pensamiento que escuché. Quiero repetirlo en este momento. La verdadera discapacidad que existe no son las limitaciones físicas o incluso mentales en el sentido del aprendizaje, sino la verdadera discapacidad que existe es la mala actitud o una actitud pesimista. Eso sí es ser incapaz, cuando nosotros mismos nos colocamos los límites en nuestra mente. Pero ¿cuánto potencial desarrollan las personas que experimentan desafíos? Y esto no es porque hayan nacido con poderes especiales o sobrenaturales, no. Lo hacen por la forma como organizan sus percepciones. Porque eso es lo maravilloso de la creación de Dios. Porque en Jesús todos somos dotados. Nuestra capacidad, nuestra dignidad, nuestro valor no lo da lo que tengamos o no, hablando física, emocional o materialmente. Nuestro valor nos lo da Jesús y su sacrificio. En muchas ocasiones, tal vez alguno de nosotros vemos a una persona con necesidades especiales o discapacidad y la concebimos como limitada. Pero ¿se han preguntado que alguno de nosotros pudiera experimentar esa condición? ¿Cuántas personas que conocemos en un momento poseían control de todas sus facultades y hoy en día no? Están en cama o en una silla de ruedas, andaderas, muletas. Y a nuestra mente llega el pensamiento de, ay, pobrecito. Pero ¿te has preguntado que tú pudieras ser en alguna ocasión una persona con esa condición? En la Biblia hay un personaje. Y en este momento les quiero invitar a hacer un viaje en el tiempo. Este hombre se jactaba de tener todas sus habilidades, pero un día dejó de tenerlas. ¿Saben quién es ese personaje? ¿Alguien tiene la idea? Tal vez vengan a su mente muchos nombres, pero hoy les quiero hablar de un personaje llamado Sansón. La historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 16. Todos sabemos de la fuerza de Sansón, incluso en algunas ocasiones como arrogante u orgulloso, ¿verdad? Andaba haciendo cosas y viviendo su vida como el Todopoderoso. Tenía una fuerza descomunal y no solo la usaba para la obra de Dios, sino que en ocasiones lo hizo para engrandecer su propio nombre. Y con esto quiero referirme a que esta puede ser nuestra condición. Llevamos nuestra vida como si nunca nos fuera a pasar nada. Y eso pensó Sansón y se arriesgó. Y se movió en esa condición haciendo como quería. Y él pudiera representarnos a algunos de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra vida como queremos sin medir las consecuencias? Sansón era un hombre arrogante, autosuficiente. ¿Quién se podía medir ante él? Arrancó una puerta de una ciudad con sus manos, amarró unas zorras y quemó un sembradío y pensó que jamás nadie podía detenerlo. Pero un día sus enemigos lo capturaron. ¿Y qué hicieron con él? Sacaron sus ojos, ciertamente. Y ahora era una persona con discapacidad visual. Ahora no veía. Y eso
Le puede ocurrir a cualquiera. ¿Qué podría haber pasado por la mente de Sansón? Estoy fracasado, ¿qué será de mi vida? Y más sabiendo que era producto de las malas decisiones de su vida, de haber desobedecido, de haberse alejado de Dios, de haberse alejado del propósito que Dios tenía para él. Pudo haber sentido que ahora sí había llegado al límite de su vida y que ya era un fracaso y estaba limitado. Pero esta experiencia le permitió a Sansón evaluar su vida y ahora que era ciego, y miren ustedes qué paradójico, ahora que era ciego podía ver. Ahora sí veía el plan de Dios y lo que Dios quería hacer con él. Por otro lado, vemos a la sociedad. La sociedad piensa que las personas que tienen una condición especial están discapacitadas. O sea, ahora valen menos, ahora son incapaces. Los enemigos de Sansón pensaron que al sacarle los ojos lo dejarían derrotado, incapaz, neutralizado. Y dice la Escritura en Jueces 16:25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Así de crueles somos algunos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros ponemos a un lado a los niños porque son terribles o sencillamente pensamos que no hay mucho que esperar de ellos y los rechazamos a ese niño, a ese joven, a ese adulto que le cuesta aprender, que se distrae con mucha frecuencia y expresamos: ese muchacho sí es terrible, o no lo quiero en mi salón de clase, o no lo puedo tener en mis actividades? ¿Cuántos nos hemos burlado poniéndole apodos a aquella persona que camina doblando sus caderas? Y esta gente cruel dijo: llamemos a Sansón para que nos divierta. Y dice la palabra de Dios que lo trajeron de la cárcel y que sirvió de juguete delante de ellos. Y así es gran parte de nuestra sociedad. Hacemos chistes del gago o del tartamudo, burlándonos de ellos porque no hablan como nosotros. Nos burlamos, entonces los despreciamos. Así es nuestra sociedad. E imagínense, estamos hablando de los tiempos de los jueces. Y ellos hicieron diversión con Sansón, dice la Biblia, y lo pusieron delante de ellos, entre las columnas. Nosotros diríamos: qué terribles son. Pero así es nuestra sociedad todavía, de la que usted y yo formamos parte. Esa sociedad que todavía sigue haciendo burlas de las diferencias. Pero queda demostrado aquí que todos delante de Dios somos iguales, que todos delante de Dios tienen un propósito, una oportunidad, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en su obra. Porque todos en Jesús, y no olvidemos esto, somos dotados y aceptados. Sansón clamó a Dios. Y en el versículo 30 encontramos lo siguiente: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa de los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Dios oyó la voz de aquel hombre ciego, de aquel hombre que con corazón sincero quiso entregar lo último de su vida, su última oportunidad, en las manos de Dios. Y Dios no lo desechó. Dios pudo haberle dicho, como lo haríamos nosotros: tú fallaste, tú te equivocaste, fue por tu culpa, ahora atente a las consecuencias. Pero no hizo eso Dios. Dios lo escuchó, Dios lo perdonó, lo aceptó y le dio una nueva oportunidad, su última oportunidad. Y el versículo 30 termina diciendo: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. Porque para Dios no hay limitación. Para Dios siempre hay una posibilidad. Solo basta con colocarse en las manos de Dios y tener un corazón dispuesto. Muchos, estoy segura, hemos escuchado sobre personas famosas mundialmente, desde años atrás hasta nuestros días, que han hecho grandes cosas presentando aún alguna condición de discapacidad o necesidad especial. Pero saben, dentro de nuestra iglesia, en nuestra comunidad,
Conocemos personas que están en situación de discapacidad y que trabajan para el Señor en su condición. ¿Conoces alguna? ¿Viene a tu mente alguna de ellas? Te quiero invitar a orar por ella. Pero también hay personas que trabajan con las personas con necesidades especiales o discapacidad. Y te quiero invitar a unirte a ellas y a trabajar juntas, llevando este último y especial mensaje a cada uno de esos corazones. Apoyemos a nuestros hermanos que tienen hijos con trastorno del déficit de atención, con o sin hiperactividad, con autismo y tantas otras condiciones. Como iglesia, formémonos en estos temas para poder apoyar, para poder incluir. Pongámonos en los zapatos de sus familias con respecto a una actitud empática, de respeto, de tolerancia. Hoy Dios nos extiende una invitación a todos a involucrarnos, a ser conscientes del otro y de sus necesidades, a trabajar con verdadera convivencia, porque es la que nos prepara para vivir en el cielo. ¿Es su deseo, mi querido hermano y hermana? El mío lo es. Quiero invitarte en este momento a orar. Padre bueno, Padre de todos, gracias. Gracias por tu palabra, donde nos muestras cada día el interés que tienes por tus hijos. Venimos a ti para pedirte perdón por lo que no hemos hecho o por lo que hemos hecho mal. Hoy, conociendo tú los corazones de cada uno de nosotros, sabes que queremos pedirte que nos des una nueva oportunidad para tener el honor de poder trabajar juntos, incluyéndonos, todos en tu servicio, porque juntos estaremos transformados en el cielo. Tú nos transformarás a todos a la perfección. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra el ejemplo maravilloso de inclusión, respeto y convivencia divina. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.